sinergia es un término de origen griego, es sinergia en griego, y significa trabajar en conjunto. Eso es como tener sentido de equipo de trabajo, ¿no? Pero es trabajar en conjunto, lograr mayores cosas en la unidad que estar trabajando solo por alguna sola meta. Cuando más personas trabajan por algo en especial, algo en común, hay mucho más logro, mucho más ganancia que cuando uno lo hace solo. Entonces, sinergizar tiene que ver con esa habilidad de poder compartir con otras personas tus objetivos, tus trabajos, para que el beneficio sea mucho mayor. Así que partiendo de eso, yo que siempre, desde que estaba en la universidad, yo ponía bíblico, todas las cosas, la enseñanza, marketing y todo, segmentar mercados, todas esas cosas, yo enseguida le buscaba la aplicación bíblica. Así que eso no escapa de esto. Y yo entonces por eso quería hablar con ustedes en el día de hoy acerca de la sinergia de Dios. La forma en que Dios quiere intencionalmente trabajar en conjunto con nosotros. Voy a desmentir, o sea, voy a dejar en ridículo la propuesta del diablo en Génesis 3 cuando dice que si tú desobedeces a Dios, vas a ser como Dios. Realmente esa fue una gran mentira, porque nosotros a lo largo de esta enseñanza vamos a aprender o nos vamos a dar cuenta cómo realmente nosotros tenemos muchos atributos de parte de Dios, pero simplemente por la mentira del diablo y la desobediencia nosotros perdemos los privilegios que tenemos con Dios, porque la desobediencia no nos lleva a nada bueno, pero la obediencia nos trae mucha bendición. Vamos a irnos paso a paso y de verdad yo quiero pedirle a Dios en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo esté patente en la vida, en la mente, en el pensamiento, en el corazón de cada uno de ustedes en este momento, para que absolutamente nada los distraiga y puedan tener un foco, puedan enfocarse 100% en lo que Dios quiere hablarnos en este día, porque es algo muy importante para nosotros si realmente somos cristianos y tenemos una relación con Dios, cómo la Trinidad funge un efecto potente en nuestras vidas y nosotros tenemos que aprovecharlo. Como les dije, vamos a hablar de la Trinidad dentro de todo esto, y así que voy a hablar primero acerca de Dios en la tierra. Y obviamente vamos a el Génesis capítulo 1. En el versículo 26, que era el sexto día, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego en el capítulo 2 especifica un poco más acerca de que lo hizo con el barro y todo. Pero desde ahí yo quiero que sepan algo. Dios venía trabajando con una sinergia con la Trinidad. Venía trabajando siempre en conjunto. Cuando Él hizo la luz, dice, hágase la luz. O sea, lo usó el verbo. Dice en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era la palabra. Y cada vez que Dios decía, hágase la luz, esa palabra, ese verbo era Jesucristo, y era Dios trabajando junto con su Hijo en sinergia para la creación del universo. Luego en el versículo 26, en el mismo capítulo 1 de Génesis, dice, hagamos al hombre. Entonces eso fue un trabajo que no fue solamente con el verbo, sino que también fue en conjunto con el Espíritu Santo, porque le dio aliento de vida, y ya al ser humano el aliento de vida es el Espíritu. El Espíritu Santo que le dio vida a ese hombre. Entonces, quiero empezar a denotar algo muy importante, y eso lo vamos a ver en el versículo 28, donde le dice Dios al hombre cuando lo bendijo, o al ser humano, hombre y mujer, le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero recordarles algo. En Génesis capítulo 3, la serpiente le dijo a Adán y a Eva que cuando ellos desobedecieran a Dios comiendo el fruto que era prohibido, ellos iban a ser como Dios. Pero aquí voy a explicar algo muy interesante acerca de estos dos términos, sojuzgad y señoread. Cuando nosotros desglosamos esos dos términos, el sojuzgar la tierra la palabra tiene que ver con someter o con sujetar, para controlarla. Eso, para hacerlo un poco más gráfico, ustedes han visto cuando hay una manifestación o cuando hay un ladrón que la policía le está siguiendo, lo que el
policía cuando lo atrapa, lo sojuzga, o sea, lo somete. ¿Qué hace? Nosotros a veces nos indignamos porque son un poco exagerados, ¿no? Porque lo tiran al suelo, le ponen el pie y lo someten. Entonces, eso es sojuzgar. Cuando decía el Señor, sojuzgar la tierra, está hablando de sométela. O sea, tú tienes autoridad sobre ella. Y dice la serpiente que seremos como Dios cuando ya estábamos siendo como Dios con el detalle que el Señor le dijo al ser humano al principio. El segundo fue señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y si simplificamos esto, sería: ustedes señorearán sobre todos los animales, sobre todo lo vivo creado. Y señorear sería dominar, mandar o controlar. Cuando uno se enseñorea de algo es porque uno lo controla. Quizás no lo somete, como decimos el ejemplo del policía, pero sí lo controla. Es la autoridad que está sobre todo esto. Y mira, ahí estaba el hombre, Adán y Eva, estaban creados por Dios, por su misma mano, con el aliento de vida del Espíritu Santo y con la autoridad y con la capacidad de ser como Dios al momento de sojuzgar las cosas y señorear sobre las cosas que Dios ya había creado. Dios controla el universo, pero en esta parte Él quería compartir con nosotros en la tierra la capacidad de dominar. Dios domina en el universo. Yo quiero que nosotros regresemos un poco al objetivo principal de quién es Dios para que el diablo no nos engañe. Porque cuando nosotros no estamos seguros de quién es Dios, nosotros no estamos seguros de quiénes somos nosotros en Él, y cualquier mentira del diablo nosotros nos las tragamos. Cualquier argumento, cualquier mentira para echarnos abajo y tirarnos abajo, en toda situación, circunstancia, nosotros cedemos ante la presión, porque la falta de conocimiento real del Dios Todopoderoso nos lleva a desconocer quiénes somos nosotros en realidad. Cuando la serpiente le dice que será como Dios, el ser humano tendría que haber recordado que Él sojuzga toda la tierra y Él señorea sobre todos los animales. Nosotros, cuando entendemos esas situaciones, sabemos que lo que venga en contra, ¿quién podrá o qué podrá? Porque de respaldo nuestro está el Dios Todopoderoso, que nos mandó a hacer estas cosas. Entonces, Dios en la tierra lo que hace es a nosotros darnos la capacidad de dominar sobre todo lo que existe, ya sea la naturaleza, que era la tierra, sojuzgándola, y ya sea sobre todos los animales y todo lo que se mueve, ya sea señoreando. Y si esa parte no la hemos entendido, vamos a ver un poco en la práctica algunas cosas como Dios, siendo el Todopoderoso y poder hacer cualquier cosa que quería hacer en la tierra, siempre echaba mano de alguien, siempre compartía con alguien ese trabajo en conjunto para hacer una obra grandísima. Dios pudo haber sacado a Lot antes de castigar a Sodoma y Gomorra, pero quiso que Abraham intercediera. Dios pudo haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, pero quiso que Moisés lo hiciera. Y Dios pudo haber matado a Goliat, pero quiso que David lo hiciera. Dios puede hacer un montón de cosas en tu vida, pero quiere que tú lo hagas. Porque esa es la sinergia de Dios. Porque Dios quiere que la gloria de Él tú la manifiestes con tu obediencia en las acciones. Tengo que aclarar algo muy importante, porque nosotros a veces solemos compararnos con estos héroes de la fe, estas personas obedientes al Señor, y al compararnos con ellos siempre nosotros llevamos a la conclusión que yo voy a ser como Moisés, que hizo tal cosa, que yo voy a ser como Abraham, que era el padre de la fe, que yo voy a ser como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no me aparezco ni a la uña del dedo pequeño del pie de él, pero ninguno de ellos era mejor que usted, porque Él simplemente, Dios escogió a Abraham, a Moisés y a David, por mencionar a tres nada más de todo el resto de las personas que Dios usó. Los escogió porque los amaba y porque amaba a las personas que ellos iban a liberar.
porque no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Dios y su inmenso amor por ti y por mí. Ahora, eso es Dios en la tierra. Ahora, el Hijo en la tierra, cuando Jesucristo vino a la tierra, escogió a 12 apóstoles de algo que podía haber hecho él solo. Porque Dios, en la figura de Jesucristo, en el Hijo, cuando bajó a la tierra, él podía haber hecho todo sin absolutamente la ayuda de ningún apóstol. Y ustedes, lo que estamos estudiando en el estudio bíblico de Lucas, recordamos que cuánta cantidad de errores, de mentiras, de pata los apóstoles tenían constantemente, al punto que Jesús en el capítulo 9 de Lucas dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar, generación incrédula y perversa? O sea, ok, Jesús agarró el Hijo de Dios, llega a la tierra y escoge un grupo de personas que es incrédula y perversa, pero a través de ello Él delega una autoridad muy importante que nos lleva a recordar el principio, el plan inicial, que era sojuzgar la tierra y señorear sobre todo. Hay una parte en el capítulo 10 que vamos a estar estudiando en estas semanas, en el estudio bíblico, donde Jesús comisionó o agarró o escogió a 7 de los discípulos, de la inmensa cantidad de discípulos, aparte de los apóstoles que tenía, y les dio y le encomendó algo muy especial. Quiero que presten mucha atención en algo. Él les dio la misión de hablar del reino de Dios. Si usted lo lee con calma en el capítulo 10 de Lucas, lo entenderá, que él lo que les dijo a ellos era que hablaran del reino de Dios. Pero al regresar ellos dijeron algo muy interesante en su reporte. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y después el versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. La misión, ¿cuál era? De hablar el reino de Dios. Los resultados, ¿cuáles fueron? Que los demonios se sujetaron. Es que cuando nosotros obedecemos, dice la fórmula básica bíblica: someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá. O sea, no puede huir el diablo si nosotros no nos sometemos a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios. Y ahora, otra cosa, plus un extra que tenían ellos, y era que los demonios se sujetan en tu nombre. Era el nombre de Jesús la clave de la autoridad para que ellos tuvieran la capacidad de señorear y sojuzgar a los demonios. ¿Se acuerdan que era sojuzgar, no? Ponerle el pie en la cabeza, ponerlo contra el suelo. Y que nosotros no hemos sido llamados a estar en el lugar de Satanás, contra el suelo, con el pie de él en nuestra cabeza. Hemos sido llamados a sojuzgar, de ponerle el pie en la cabeza al enemigo y no estar abajo. Ahora, yo quiero llamar la atención muy importante, y es que en la parte inicial, cuando ellos vinieron, no se asombraron de ninguna otra cosa, estos 70, sino de esta parte espiritual. Y esta parte espiritual el Señor se las confirmó. Y ese versículo 19 regresa a ser la ratificación del mandato de Dios al primer ser humano. En el capítulo 1, versículo 28 de Génesis, donde dice: sojuzgar la tierra y señorear sobre los animales. Dice en el 19, dice: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones, que son animales. Y sobre toda fuerza del enemigo. Ahí está Satanás, y por lo cual él le refería a esto, de que los demonios se les sujetan, se les someten, no se resisten y ocupan su lugar bajo el pie de los discípulos de Jesús, porque tienen la autoridad, Cuando nosotros entendemos esto, tenemos un cristianismo totalmente distinto al que hemos vivido quizás hasta el momento emocional,
donde el enemigo viene y ataca exactamente nuestras emociones y por nuestra falta de base espiritual y conocer quiénes nosotros somos espiritualmente en Cristo Jesús. Cuando Él bajó en la tierra y nos delegó esa autoridad, entonces nosotros somos presas del enemigo, somos presas del miedo, somos presas de la especulación, porque no es cierto. O sea, la especulación se trata en rumores, la especulación se trata en posibles cosas, en quizás, no en contundencia, no en realidades. La realidad es la palabra y es la verdad, y si nosotros conocemos la verdad y la palabra, los rumores, la especulación, el miedo no nos asalta, nosotros lo asaltamos y se somete a nosotros. Porque se trata de que nosotros somos llamados a señorear y a sojuzgar, a hollar, ¿no? La parte, esta palabrita hollar, no tiene que ver con la olla de cocinar que algunos creen, ¿no? Hollar tiene que ver cuando tú tiras, por decir algo que sea frágil, y tú lo haces así para que se despedace. Hollar es pisotear. No es ponerle el pie, es restregarlo contra el suelo. Nosotros tenemos la potestad, el poder de hollar serpientes y escorpiones. Y dice, toda fuerza del enemigo. No sé si ustedes se pueden dar cuenta de que habla de toda y de fuerza. Dice, absolutamente toda, no hay nada de que algunas cosas, algunos principados, algunas potestades, porque, esto está muy difícil, esto es complicado. Eso sí tiene que agarrarlo un varón de Dios que lo haga. No, a nosotros Dios nos dio la autoridad de tener la capacidad de estar sobre toda fuerza del enemigo. Toda fuerza. Eso es Jesús en la tierra, el Hijo en la tierra, donde se retoma la capacidad de señorear sobre los animales y sojuzgar sobre los espíritus. En estos días que vienen más adelante vamos a estar hablando de un tema espiritual muy fuerte con los adolescentes y tenemos que empezar a quitarle las vendas a mucha gente que son presas del miedo porque el enemigo simplemente se ha puesto en una posición de amedrentar y de ser un león rugiente y de ser alguien que tiene una fuerza y una capacidad hipotética y a la vez real. O sea, no podemos desestimar la capacidad del enemigo, pero tampoco podemos subestimar el poder de Dios. Y entonces la pregunta sería, ¿en qué parte estamos nosotros en esta ecuación? Si estamos del lado de Dios o si estamos fuera del amparo de Dios. Porque cuando estamos fuera del amparo de Dios somos fácil presa del enemigo, pero nosotros bajo las alas de Dios, dice el Salmo, cubierto por su sombra en su amparo, nosotros tenemos la seguridad de que absolutamente nada nos toca y nada nos daña, ninguna fuerza del enemigo. Y eso tenemos que tener muy claro porque nosotros estamos viviendo un mundo que está atestado, o sea, completamente lleno espiritualmente de cualquier cantidad de cosas negativas, pero nosotros somos luz. Las tinieblas no prevalecen sobre la luz es la que prevalece. Si hay algo todo oscuro y alguien enciende una luz, en esa parte no hay oscuridad. Ahora, si está esto lleno de luz, ¿de qué forma una oscuridad, una sombra podrá hacer algo contra la luz? Absolutamente nada. Porque es que incluso las sombras dependen de la luz. Y nosotros somos llamados a hacer luz. Nosotros somos llamados por el mismo Jesús a hacer luz. Ya vimos a Dios en la tierra, ya vimos al Hijo en la tierra. Nos falta o tenemos ahora que ver el Espíritu Santo en la tierra. Dios en la tierra estuvo cuando creó al hombre en el Génesis. Jesús en la tierra estuvo en los evangelios cuando bajó a la tierra, cuando descendió a la tierra y fue parte de nosotros por un tiempo. Y el Espíritu Santo en la tierra es Hechos 2, cuando el Espíritu descendió a la tierra y empezó a ser parte de aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. En Hechos capítulo 1, Jesús le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿poder para qué? Poder para llevar el evangelio, las buenas noticias. Las buenas nuevas son buenas noticias. O sea, las buenas noticias, ¿cuáles son? Que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Quiero detenerme un poquito para aclarar un poco esto.
cuando se predicaba, Juan el Bautista lo predicó así, Jesús lo predicó así, y esa es la predicación de los apóstoles en la primera iglesia. El reino de los cielos se ha acercado, tiene que ver no necesariamente con algo físico, era 100% algo espiritual. Eran los principios y los valores del reino de los cielos, están ahora en la tierra por medio de ti y de mí. Estuvo por medio de Jesucristo estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Y estuvo en los apóstoles cuando establecieron el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra, y está en la vida de cada uno de nosotros que predicamos la palabra de Dios, estableciendo el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra. O sea, el reino de Dios obviamente es una mezcla de algo espiritual con algo real, porque algo espiritual tiene que ver con repartir en todos ustedes el conocimiento de los principios del reino. Pero en algo real tiene que ver porque Dios tiene un trono. Y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos hablando de un reino. Cuando le entrevistaron a Jesús antes de la cruz acerca de que si era el Rey de los judíos, él dijo que mi reino no es de este mundo. Tenía un reino, él es un rey, no negó ser rey. Pero, el reino de los cielos, esa era la predicación. Viendo un poco para atrás, el poder era para predicar esto. Y nos vamos a una parte muy interesante para que nosotros no caigamos en un engaño, porque el enemigo usa, y ustedes bien lo saben, la palabra para tergiversarla y hacernos creer otras cosas y meternos en un enredo, en un laberinto y perdernos del camino correcto y de la realidad. El Espíritu Santo le dio poder a los apóstoles, y entonces la pregunta, ¿por qué todos fueron mártires? ¿Ustedes saben cómo murieron todos los apóstoles? Mártires. Cuando dicen, van a recibir poder, ¿uno qué cree? Uno cree que va a poder imponerse sobre todas las personas, un capitán, un general, un ejército. Ese es poder. Poder es de los que controlan el mundo, poder es de los que dicen algo y todo el mundo lo hace. Pero ese poder no era el poder que recibieron los apóstoles. A través del Espíritu Santo, el poder tenía que ver con la capacidad de superar las aflicciones que Jesús padeció para tener la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Cuando Ananías fue impresionado por Dios para irle a predicar a Saulo, Dios le dice, dile a Saulo que le voy a enseñar lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. Y estas no son parte de las palabras empoderadoras o motivadoras que cualquier iglesia quiere estar predicando, pero es parte de una realidad que nosotros necesitamos vivir, porque nosotros de cierto tendremos aflicciones en el mundo. Ahora, ¿cuáles de las principales aflicciones que tendremos en el mundo? No tiene que ver con algo monetario, no tiene que ver con algo emocional o sentimental. Una de las aflicciones principales que vamos a tener nosotros en el mundo es tratar de hacer lo recto, cumplir la palabra de Dios en contra de toda la corriente de este mundo que va en contra de los principios bíblicos. Y eso es un sufrir. Y eso es un padecer, eso es tener una integridad en contra de la corriente, que nosotros necesitaremos poder para ir en contra de toda esa corriente. Mantenerse íntegro hoy día es una de las cosas más difíciles que hay. Conseguir un trabajo es súper difícil aquí, pero más difícil que eso es ser íntegro. Conseguir la pareja ideal para casarse es difícil, pero ser íntegro es mucho más difícil. Lograr las metas y los sueños que tú te tienes y de que nosotros hemos tenido desde pequeño, de que uno, no sé si usted lo hizo alguna vez, esa famosa pregunta. Bueno, yo cuando estuve del grupo de los jóvenes, un líder me preguntó una vez de esas preguntas que yo la verdad no la hago ya, porque no es que me traumó, pero la verdad es algo que es indescriptible el sentimiento. La pregunta es, ¿cómo tú te ves en 5 años? Uno dice, espérate, y empieza a sacar su libro de metas y de propósitos. Yo recuerdo que esa vez yo dije, en 5 años yo me veo casado, yo me veo ministrando parejas jóvenes, ministrando jóvenes, teniendo mi carro X, la marca y todo esto, viviendo en tal lugar y trabajando en tal lugar y haciendo esto y lo otro. Pasaron 5 años, 10, 15, 20.
Y la verdad, o sea, lo que uno se establece como meta, sueño o anhelo, o sea, lograrlo es muy difícil. Porque después de que tú escribes todo eso muy bonito y muy poético, te enfrentas a la realidad, que no es igual a que, y de verdad yo veo los jóvenes de hoy día, ya cuando uno está más viejo uno comprende más cosas, ¿no? Yo veo a los jóvenes hoy día como que, no, tranquilo, eso se hace así, así, así. No es tan fácil como parece. Las cosas son más difíciles, la verdad. Pero yo, ¿cómo puedo hacerle entender a un joven que las cosas son crudamente más difíciles cuando yo no lo entendí cuando era más joven? Ahora, regreso al punto. Cumplir tus anhelos más profundos de tu corazón es difícil, de verdad es muy difícil cuando te enfrentas a la realidad. Más difícil es ser íntegro. Más difícil es mantenerte en una actitud cristiana hoy día. Y yo podría decir, una de las principales razones por las cuales nosotros no tenemos un 100% de obediencia a Dios en el 20% de lo que sabemos, porque si yo le pongo el 100% de lo que sabemos, ahí fracasamos absolutamente todos. Pero el 20% de lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, ¿por qué no hacemos ese 20%? Es por la presión social y la corriente de este mundo que va totalmente en contra y nos hace a nosotros postergar la obediencia a Dios y nos hace a nosotros pensarlo 2 veces antes de cumplir con Dios en algo y nos hace a nosotros dudar incluso de que sea Dios pidiéndome a mí eso. Pero Dios demanda obediencia. Dios le dijo a Abraham, mata a tu hijo. Y era nomás para probar obediencia. Porque si le había dicho que de su hijo iba a hacer una multitud sin número como las estrellas y como el mar, o sea, ¿cómo va a matar la materia prima? O sea, lo principal, o sea, de ahí van a salir toda una nación. O sea, ¿cómo lo va a matar? Pero la prueba o la petición de Dios fue simplemente probando la obediencia. Muchas cosas Dios te va a pedir y antes de que tú las hagas, Dios te va a decir, no, tranquilo, tranquila, porque se ha probado tu obediencia. Ahora, yo voy a pasar a lo del Espíritu en la tierra, pero nada más quiero decirle ese detalle. La fe probada para Dios es para ti. Si Dios conoce todo lo que hay en tu corazón, Dios conoce aún tus pensamientos, antes de que tú digas algo, ya Él lo sabe. Entonces, Él sabe cuánta fe tú tienes. La fe, Dios la prueba en ti para que tú puedas ver la fe que tienes y actúes y sigas. Pero Él ya sabe cómo es tu fe. Él sabe que vas a fallar, Él sabe que lo vas a lograr. Él sabe que te vas a proponer y vas a hacerlo, o Él sabe que lo vas a posponer y no lo vas a hacer después. Él lo sabe. Cuando Dios prueba tu fe, es para que tú puedas darte cuenta que puedes lograrlo. No para que le pruebes a Dios que tú tienes fe. Nosotros no podemos probarle a Dios nada, porque Él ya lo sabe. El Espíritu Santo le dio poder a los apóstoles y todos fueron mártires. Entonces uno se queda pensando, ¿y qué me espera a mí? Yo me acuerdo que antes de venir para Suiza, como un año antes, algo así, había una polémica grandísima de una mujer en un país musulmán que la habían encarcelado y estaba sentenciada a muerte, creo que se llamaba María, y por causa del evangelio a ella la iban a matar. Y entonces yo estando en Panamá, estando en Latinoamérica, donde el que no es cristiano es católico, y la mayor prueba que pueda haber para un cristiano es que, qué sé yo, que lo critiquen porque eres de una iglesia y no de la otra. Así, y que si hablas en lengua o no hablas en lengua, que si danza o no danza, que si te caes o no te caes, si eres pentecostal o bautista, o sea, esos problemitas que uno dice, ¡oh, qué grande! Pero yo recuerdo que yo en ese entonces, yo me puse a pensar, si mi fe fuera probada como la de esta mujer, ¿yo qué haría? Si en Latinoamérica a nadie nos ponen una pistola en la frente y decir, niega a Dios. Y yo decía, wow, si yo algún día tendría que dar la vida por el Señor, Dios ayúdame a estar preparado para esto. Y Dios se le ocurre, bueno, lo voy a mandar por allá. Rodeado de musulmanes, donde
Aquí sí, hay gente que incluso se ríe si tú eres cristiano, si tú crees en Cristo, de una forma muy fuerte, y eso es muy, de verdad, muy ofensivo para nosotros, porque cómo se va a reír de cosas que son santas para nosotros. Pero el Espíritu Santo les dio poder a los apóstoles que recibieron esa promesa para poder soportar toda la aflicción y toda la prueba que tendría que soportar. Porque establecer el reino de Dios en la tierra tiene que ver con manejar en tu vida principios y valores bíblicos que van en contra de toda la corriente de este mundo, en contra de los valores y en contra de las normativas que este mundo ha establecido para que se viva y nuestras vidas sean regidas por esas normativas. Ir en contra de todo esto necesitamos poder, necesitamos mucho poder y mucho coraje, muchos pantalones bien puestos de no negar hasta el final. Y yo me preguntaba mientras preparaba la prédica, los que estamos aquí estaremos preparados para enfrentarnos a alguien que nos haga negar la fe. No la presión de ir a la discoteca, no la presión de pecar con algo, o sea, la presión de negar, de maldecir a Dios. ¿Estaremos preparados para eso? Pues a los discípulos les dio el Espíritu Santo el poder de vencer todo este tipo de aflicciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que sufrir? Si, mira, el Evangelio de la prosperidad y muchos evangelios modernos hablan acerca del empoderamiento, y recuerdo que en Latinoamérica yo estaba en contra de un movimiento que había acerca de los principios del reino. Y los principios del reino no eran nada que ver con establecer el reino de Dios en la tierra. En los principios del reino de este grupo de personas era una teología que se trataba de tú vivir como un rey aquí y que todo el mundo te haga pleitesía. De ahí surgen todos los apóstoles, y todos los hombres de Dios de eminencia, que hay que hacerle mucha reverencia, y hay que pagarle un hotel de 5 estrellas, hay que mandarle el cheque de la ofrenda por adelantado, y si te quiere orar, tienes que ser tanto, si te quiere profetizar es tanto, o sea, todo es un negocio, o sea, porque tenían una mentalidad de que el principio del reino era que yo era como un rey. O sea, y yo no puedo pasar necesidad porque, ¿sabes qué? Yo soy un hijo del rey. Y yo creo que nosotros a veces tenemos la tendencia de tener esas conclusiones y decir, pero si yo, ¿por qué tengo que pasar esto si yo soy un hijo de Dios? Mira, te digo algo, Pablo y Silas pasaron peores cosas que tú y yo, y eran mejor que tú y que yo en consagración. Y ahora yo voy a ser mejor que Pablo y Silas. Si ellos lo pasaron, nosotros tenemos que pasarla también. Ahora, no estoy llamando a un, ¿cómo se llama eso? A un voto de castigo, de que todo el mundo aquí va a sufrir. Yo estuve en contra una vez que una pastora me dice, hay que pasar con el desierto. ¿Por qué Dios no quiere en el desierto? Y yo estoy de verdad en contra de esto. Yo pienso que aún en medio de la aflicción que uno puede hacer por causa de la fe, por causa de mantenerse íntegro, aún en medio de eso, uno tiene internamente una entereza, de una seguridad de saber qué está defendiendo. De otra forma, no habría razón por la cual los mártires de la fe fueran hasta la muerte con su integridad por la fe, porque interiormente tenían una fortaleza y una seguridad. Si alguien murió por causa del Evangelio en el circo romano y en todo lo que los judíos los persiguieron, y luego las cruzadas también, si alguien llegó hasta la muerte por eso, tuvo que haber sido porque internamente tenía una fortaleza, porque internamente tenía una seguridad de saber por qué yo estoy dando mi vida. ¿A qué se debe que yo no estime preciosa mi vida o valiosa mi vida con tal de nunca negar el nombre de Jesucristo? Entonces, yo me voy al punto ese que tenga que ver con que tu integridad se mantenga firme, y para eso se necesita poder. Si usted no va a sufrir cárcel, no lo hace menos que Pablo y Silas. Si usted no va a sufrir latigazo y apedreada, no va a ser menos que Pablo.
Pero si usted mantiene su integridad hasta lo último, independientemente de cárcel, de latigazos, de piedras, usted mantiene su integridad en contra de toda la corriente, usted es una persona con el poder del Espíritu Santo igual a Pablo y Silas, igual a Pedro. Porque no se trata de que usted sufra, se trata de que usted se mantenga íntegro. Ahora, el mantenerse íntegro cuesta. Y a eso es lo que yo quiero hablar. Porque quiero aclarar esta parte. No quiero desde este púlpito decir, usted va a sufrir. Usted tiene que sufrir. ¿No ha sufrido todavía? Va, tranquilo que va a sufrir. Si no, yo me encargo que sufra. No, de eso no se trata. Pero sí se trata del saber que el mantenerse en integridad causará aflicción a nuestra alma. Porque no es fácil, es muy fuerte. Nosotros somos participantes de la aflicción de Cristo contra el pecado. Seremos participantes de su gloria. Cuando nosotros nos mantenemos íntegros, como Jesús se mantuvo íntegro hasta el final, nosotros seremos parte de la gloria que Dios tiene para nosotros, aquellos que pasamos por el sufrimiento ese de mantenernos íntegros. Y repito, por si acaso se queda una duda en la cabeza, no tiene que ver con que nosotros tenemos que sufrir lo que Cristo sufrió, de morir nosotros en una cruz, de ser latigados, de ser golpeados, de que a nosotros nos tienen que poner una corona de espinas, de que nosotros nos tienen que rechazar. No, tiene que ver con que lo que esta corriente de este mundo está llevando todo, nosotros vamos a sufrir el ir en contra, el ir hacia la dirección totalmente opuesta, la que lleva todo este mundo. Todo este mundo va a ser una dirección y nosotros vamos en contra, como las truchas, hasta el origen. Porque nosotros debemos tener la determinación de Cristo y eso es sufrido, eso no es fácil. Pero cuando nosotros lleguemos después de este padecimiento por causa de la integridad, tendremos participación de su gloria. Ahora, hay un versículo que muchos de los cristianos de mucho tiempo conocemos y creo que lo hemos usado mal, y es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mucha gente tiene stickers como Juan 3:16, ese es Filipenses 4:13, hay GIFs, hay de toda clase de imágenes para apoyar ese versículo. Entonces, quiero traerles ahora el contexto de ese versículo para que no se salga del contexto y que entendamos de qué estaba hablando Pablo en ese momento cuando escribió eso, recordándoles que los versículos se agregaron después, pero las cartas de Pablo y la de todo lo que está en la Biblia, nada tenía versículo, pero nada más se usó para poder tener una referencia más certera a la hora de hacer una cita. Dice en Filipenses, para que tengamos el contexto, del capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice: en gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en toda circunstancia he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba hablando acerca de que él tenía una necesidad económica y la iglesia en Filipo no le podía ayudar hasta que llegó un momento en que le pudo ayudar económicamente para él seguir haciendo la obra. O sea, le faltaban las ofrendas de la iglesia de Filipo para poder desarrollar todo lo que él desarrollaba y tenía que ver más que nada por lo que él estaba pasando, por la necesidad en ese momento. Y eso era parte del vivir para Cristo, del depender 100% de las ofrendas, del depender 100% de la gracia de Dios para seguir adelante la obra del Señor. Y esa era la aflicción que tenía. Ahora, cuando él dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él estaba hablando acerca de la tristeza, de la abundancia y de la necesidad, del hambre y de la hartura, o sea, de estar lleno, de la pobreza o de la abundancia. Estaba hablando acerca de todas las cosas que pasan en nuestra vida. En nuestra vida a veces pasan cosas buenas y estamos bien. Y estamos, como dirían muchos cristianos, en bendición, porque tienen todo lo material. Pero hay momentos que pasa una necesidad. Pero cuando uno pasa necesidad, tiene que entender que uno puede pasarla porque Cristo nos fortalece en medio de las necesidades.
Básicamente ese versículo habla directamente de la necesidad económica que Pablo estaba pasando y que él le decía a ellos: yo sé que ustedes querían mandar su ofrenda, pero al final se pudo dar, pero tranquilo, yo no lo digo porque tenga escasez. O sea, no estaba hablándole, no quiero que ustedes piensen que yo les doy las gracias, al final, porque hoy es que me hacía mucha falta No, yo he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Yo he aprendido a que para vivir para Cristo no depende de que tengas o que no tengas. Para vivir para Cristo depende de que tu motivación interna esté presente ahí siempre. Porque se trata de eso. Porque tu motivación cambia cuando tienes. Y tu motivación es otra cuando no tienes. Lamentablemente nuestras motivaciones más malas y más bajas son cuando no tenemos. Pero no se crean, hay muchas motivaciones malas cuando tenemos. Incluso cuando tenemos mucho, nosotros a veces tenemos poca motivación de buscar a Dios. Tenemos poca motivación de depender de Dios. Poca motivación de buscarle. Porque aparentemente lo tenemos ya todo. Hasta que llega un momento donde está la necesidad y nos damos cuenta que todo esto aquí se trata acerca de Dios trabajando en nuestras vidas en la abundancia y en la necesidad, en la riqueza y en la pobreza, en los problemas, en el sosiego, en la tranquilidad. Dios trabajando en nuestras vidas en cada momento y cada circunstancia. Porque se trata todo esto de Dios trabajando con nosotros en la tierra a través de Él, Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Quiero cerrar y concluir esto con esto que concluye lo que hemos venido diciendo desde el principio. Con Dios en la tierra nosotros tenemos la capacidad de gobernar y de hacer lo que tenemos que hacer igual que Él. Con Jesús en la tierra tenemos la autoridad y con el Espíritu en la tierra tenemos el poder. Si nosotros somos cristianos y tenemos la capacidad de Dios en la tierra y tenemos la autoridad de Jesucristo en la tierra y tenemos el poder del Espíritu Santo en la tierra, entonces ¿qué nos falta? Ahora, si nosotros con la Trinidad tenemos capacidad, autoridad y poder, ¿por qué a veces estamos fuera de los caminos de Dios? ¿O por qué a veces nosotros rechazamos el estar cerca de Dios, buscarle? Cuando con Él tenemos capacidad, autoridad y poder. Y yo creo que eso todos lo necesitamos. Tanto yo personalmente empezando como ustedes. Yo necesito tener la capacidad de poder moverme libremente y no estar limitado. Tengo que tener la autoridad de Jesucristo para poder vencer al enemigo y todo lo que venga en contra. Y necesito tener el poder para mantenerme íntegro en todo lo que Él me está pidiendo. Ser cristiano es algo muy fácil. Cuando entendemos que pegados a Dios todo lo podemos. Cuando entendemos que bajo la sombra de sus alas estamos protegidos, estamos seguros. Cuando entendemos que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos da la capacidad de cualquier situación que pase en nuestras vidas, podemos superarla, porque Él nos fortalece, porque Él es ese poder que está dentro de nosotros para superar todas las situaciones difíciles. No hay nada que sea más fuerte que Dios y no hay nada que sea difícil para usted cuando está con Dios. Les animo a que no se separen de Dios. Les animo a que busquen con todas sus fuerzas a Dios y no de ser fanáticos, sino de tenerlo presente en su vida diaria y entender qué es lo que Él pide en la palabra. Entender que este libro se trata de mi manual de conducta y yo me rijo por esto, no por lo que el mundo ha establecido, no por las corrientes,
no por las ideologías, no por los conceptos, no por lo que comanda las principales autoridades mundiales, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y no es una rebeldía contra el mundo, es una obediencia a Dios. El enemigo nos mintió. Mintió a Adán y a Eva diciendo que cuando desobedecen serían como Dios. Y nos siguen mintiendo, diciendo que no pasa nada. Pero fuera de Dios sí nos pasa todo. Nos va muy mal. Que lo reconozcamos o no es otra cosa. Pero cuando conocemos a Dios y estamos en sus caminos, nos damos cuenta que nos va bien, y no porque no nos falte tristeza, no porque no nos falten dificultades, sino porque todas las tristezas y las dificultades las superamos porque Él nos fortalece. Porque en Él somos fuertes. ¿Qué pasa? Hubo una situación difícil en mi vida, en mi familia, Él me fortalece. Hubo una situación difícil financiera, Él me fortalece. Una situación difícil en el trabajo, Él me fortalece. Una situación personal mía, Él me fortalece. No es que no van a pasar, es que Él me va a fortalecer. La Trinidad entera constantemente ha estado descendiendo a la tierra para que por amor a ti y a mí nosotros entendamos que tenemos la capacidad, la autoridad y el poder para vivir y salir vencedores. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender esto y que nuestra vida no solamente se base en lo que sabemos y escuchamos alrededor, sino en lo que dice la palabra de mí, y empezar a vivir de una manera bíblica. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes junto a mis hermanos a poder vivir una vida conforme a la palabra. Que me ayudes, Señor, a obedecerte en lo más básico, Señor, y agradarte a ti, porque al agradarte a ti yo tengo contigo todas las cosas que tú tienes para mí, y no solamente las que yo quiero, sino las que necesito para vivir bien y para estar cerca de ti, que es lo más importante. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú ayudes mi corazón a mantenerse firme en ti y que no se desvíe tras las cosas de este mundo. Que tú me ayudes a mis pensamientos a que puedan ser concentrados siempre en ti y consultarte a ti todas las cosas antes de hacerlas. No informarte de qué yo voy a hacer, sino consultarte para que tú me ayudes y me guíes en cada paso que yo tengo que dar en la vida. Ayúdame, Señor, a que el éxito más grande en mi vida sea poder encontrarte a ti y conocer tu propósito conmigo y hacerlo. Ayúdame, Señor, a poder comprender cómo la Trinidad constantemente ha bajado a la tierra para tener un trato de amor conmigo y con cada uno de mis hermanos, y constantemente está teniendo un contacto, una conexión para que yo no me pierda. No permitas que yo me suelte de ti. Ayúdame, Señor, a estar siempre conectado contigo y serte fiel. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.